vida, Félix Rodríguez de la Fuente marcó una época, influyó en los niños y los jóvenes de una generación que bien podría representar nuestro primer invitado del día. Es un gran amigo del programa y hoy estrena una nueva sección. Ángel Febrero, buenos días. Buenos días, María. ¿Qué tal? Llevábamos unos cuantos meses sin vernos, bueno, personalmente, porque tu sección nos estuvo acompañando ya la temporada pasada. Y yo no sé si es verdad, si tú realmente fue por Félix Rodríguez de la Fuente por lo que descubriste tu amor por la naturaleza, o no exclusivamente a través de Félix. Bueno, claro que Félix ayudó muchísimo, ¿no? Su obra, sus documentales. Yo intentaba ver siempre los programas en televisión cuando los emitían, ¿no? E incluso compraba un cuaderno de campo de su serie de cuadernillos que sacó muy ilustrados y muy bonitos. Pero bueno, la afición a la naturaleza yo creo que es como todo, ¿no? Que te viene porque de repente te empieza a interesar, empiezas a fijarte en las cosas que ves, que tienes delante. Y claro que anima también el ver que hay publicaciones, hay documentales, que en la televisión echan programas buenos, educativos. Eso también te ayuda un montón y te hace aprender muchísimo. Claro, eran unos momentos en los que la televisión sí que tenía un hueco mucho más grande, ¿no? La programación de mucha calidad y de naturaleza. Sí, desde luego a veces se echan de menos algunas series que se han emitido anteriormente, sí se echan un poco de menos, ¿no? Que volviera un poco a ver esa producción, ese interés por poner ese tipo de programas tan maravillosos, ¿no? Y de hecho, bueno, tú sigues colaborando, ¿no?, con la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, ya desde hace bastantes años, en la Agenda Viva, no solamente, ¿no?, en la Agenda Viva. Sí, bueno, prácticamente tengo una sección permanente en la publicación de la Fundación y me dejan ahí explayarme unas cuantas páginas con mis dibujos, fotos y textos, y cada publicación pues, se me ocurre algún tema. Bueno, Ángel, y hoy yo decía que vienes a presentarnos una sección, lo que podemos avanzar de momento es el título, se llama Cuaderno de Gaia. Sí. Cuéntanos por qué este título. A mucha gente quizás no le resulta muy familiar. Bueno, me han preguntado, Gaia, ¿qué es Gaia exactamente? Bueno, realmente Gaia es una manera de llamar al planeta Tierra, ¿no? Con todos sus organismos vivos, con todo su ecosistema. Viene un poco de una hipótesis de un pensador, ¿no? que un buen día dijo, ¿y si la Tierra fuera un gran organismo vivo en todo su conjunto, ¿no? Océanos, atmósferas, seres vivos, todo, ¿no? Fuera realmente una especie de organismo, y a ese organismo le llamó Gaia, ¿no? Ya los griegos era una palabra que empleaban, pero a raíz de eso, pues, pensé, ¿por qué no hacemos una serie que tenga que ver con esos aspectos de ese planeta, esos detalles que podemos encontrar ahí en cualquier sitio, ¿no? ¿Y te cansaste ya del biobricolaje, que es la sección, mucha gente lo recordará, que hemos estado haciendo en la temporada anterior? ¿Estabas cansado? ¿Querías dar una vuelta de tuerca un poco a...? Bueno, más que cansado, realmente fueron unos capítulos, 20, creo recordar, que ahí siguen en el blog los enlaces para la gente que los quiera ver aún. Y realmente más que cansancio fue simplemente que se agotaron un poco esa serie de ideas, ¿no? Que empecé a desarrollar, de manualidades y cosas así que podían estar muy bien, pero ya tenía muchísimas ganas de meterle más mano al tema de ir al campo, naturaleza, que es lo mío un poco, ¿no? De dirigirme un poco al espectador en ese terreno. La idea es que se van a combinar salidas al campo con dibujos que haces tú, con fotografías, hay expertos. Cuéntanos un poco, bueno, todas las facetas que va a tener este Cuaderno de Gaia. Sí, Cuaderno de Gaia, por supuesto, es un trabajo de equipo, ¿no? Donde todo el mundo participa y pone todo su mejor hacer, ¿no? Y realmente Cuaderno de Gaia lo que se ha centrado un poco es en esa naturaleza más cercana, que bien puede estar explicada a veces con dibujos, con ilustraciones o bien con apoyo fotográfico, pero sobre todo con rodajes de campo, algunos que han quedado bastante simpáticos. Y yo lo que creo es que Cuaderno de Gaia, ante todo, es que la gente pueda ver y apreciar lo que tiene. No hace falta irse al Serengeti a ver los leones, sino muchas veces en el portal de casa, en una pared, en un muro, en la acera, en un pueblo o ciudad, o incluso en cualquier campo cercano a casa, ocurren cosas a veces a pequeña escala que son muy alucinantes y que lógicamente la gente puede apreciarlas y disfrutarlas. Es un poco una manera de introducirlo. Podemos decir que hay una parte de teoría que luego vas a completar pues con lo que hablamos, ¿no? Salidas al campo, con demostraciones prácticas, ¿no? Y visualmente nos vas a enseñar lo que has dibujado, luego lo vamos a poder ver en la naturaleza. Sí, es un poco complementar esos rodajes de campo con dibujos. A veces también entrevistamos, por ejemplo, a un experto, en caso de, por ejemplo, que vayamos a visitar a alguien que, como por ejemplo sucedió, ¿no? Por ejemplo, en Berinzal o en Grefa, gente que está trabajando con rapaces, por ejemplo, ¿no? Que nos cuenten un poco también su experiencia. Es decir, que es un poquito un collage de cosas, pero más bien están centradas en la naturaleza más próxima, más cercana.
Bueno, en la temporada anterior Ángel Febrero nos demostró que cualquiera puede iniciarse en el naturalismo y hacer cantos para aves, refugios para murciélagos o para mariquitas y un sinfín de maneras de combinar medio ambiente con manualidades. Este año estrenamos sección y lo hacemos hablando de las arañas y sus telas. Les va a encantar lo que Ángel ha preparado porque ni se imaginan los tipos que existen y las funciones que cumplen. Hoy en Cuaderno de Gaia vamos a hablar de unos invertebrados fascinantes. Me estoy refiriendo a las arañas y sus telas, que son un prodigio de la evolución y la técnica. Las telas de araña cumplen muchas funciones, no solo para atrapar a sus presas, también con ellas envuelven a sus huevos y hacen otro tipo de funciones que vamos a ver en unos instantes. Se tiene constancia de que las arañas usan las telas y su seda desde hace 110 millones de años, como bien atestigua las arañas que han quedado atrapadas con sus telas en un trozo de ámbar parecido a este, encontrado en la provincia de Teruel. Lógicamente, no todas las arañas usan la seda de manera muy sofisticada. Hay algunas arañas primitivas que la usan de una manera muy concreta y casi rudimentaria, mientras que otras construyen telas muy sofisticadas que realmente son prodigios de la ingeniería. La seda de araña no deja de ser más que una proteína que fabrica la propia araña. Para que os hagáis una idea de la elasticidad y fuerza que tiene uno de estos filamentos, en comparación, si se pudiera hacer, por ejemplo, un diámetro de un cable de acero de ese espesor, no sería ni la mitad de resistente ni fuerte que lo es la seda de araña. Vamos a empezar dibujando cuál sería, digamos, la tela más simple. Cómo las primeras arañas primitivas empezaron a darse cuenta que generar una tela alrededor de ellas podía ser algo ventajoso. Podemos tener una araña de las que vivían antiguamente en el suelo. Imaginaos que la araña, en algún momento dado, pudo empezar a recubrir el túnel donde vivía de seda. Empezó a hacer una estructura, al principio muy sencilla, cruzada, una estructura que la envolvía y protegía un poco del exterior. Ella se dio cuenta que en esa seda que había colocado en la entrada de la galería podía haber quedado atrapado, por ejemplo, un insecto. En este caso, por ejemplo, una pequeña hormiga. Este sería un poquito el comienzo de cómo las arañas primitivas que vivían en el suelo empezaron a cada vez a sofisticar más su método de captura. Luego otras arañas empezaron a construir unas envolturas bastante grandes. Imaginaos que esto es una especie como de tubo de seda en cuyo interior vivía nuestra protagonista. Y era un tubo de tela muy tupido, una tela muy tupida, que recubrían además de pequeños fragmentos de hoja, de musgos, para pasar desapercibido. La araña que vivía dentro de este entorno, digamos que es un corte, una sección, porque realmente esta tela tendría que estar cerrada, sería algo así. La araña que vivía dentro de esta cápsula, digamos, de seda, ¿cómo atrapaba a sus víctimas? Imaginaos un insecto que va andando por el bosque y de repente empieza a andar por lo que él piensa que es una superficie como una corteza o similar, y empieza a andar, por ejemplo, vamos a dibujar un escarabajo, empezaría a andar encima de su túnel. La araña que siente la vibración de ese escarabajo andando por el techo de lo que sería su madriguera, atrapa al insecto desde el interior de la seda, desde el interior del embudo. Hace una sección en la tela y por ahí cuela el insecto al interior. Digamos que abre como una abertura, como si fuera una cremallera. Estas telas de araña básicas cada vez se hicieron más complejas. De hecho, por ejemplo, un siguiente paso podría ser, por ejemplo, las telas que hacen las egestrias, que son unas telas que son telas radiales, pero adosadas al hueco donde viven. En la araña de los muros tenemos aquí a la araña en su madriguera. Entonces ella no solo ya forraría todo el interior para aislarla del exceso de humedad, etcétera, ¿no?, sino que ya ejercería una trampa radial que parte desde el propio embudo de la trampa, pero esto lo vamos a ver mucho mejor en un dibujo frontal de esta misma tela de araña.
Todo ello, como hemos dicho, está siempre pegado a la pared. En la araña de los muros, sus ejes radiales de seda, que parten siempre del agujero, el orificio donde ella vive, están totalmente conectados unos con otros. Y luego empezaría a tejer una pequeña plataforma de seda. De esta manera, cuando un insecto va andando por el muro o corteza y toca uno solo de esos filamentos, toda esa tensión del movimiento pasa a través de toda la estructura de la tela al interior de donde vive la araña. La araña nota esa vibración y casi en décimas de segundo sale de su madriguera y con mucha precisión sale instantáneamente y atrapa al insecto metiéndolo rápidamente al interior. Allí lo envenena y luego succiona sus jugos vitales, que realmente es de lo que se alimentan las arañas. Otro gran grupo de arañas construyen telas más o menos orgánicas en forma de carpa de circo. Hay muchos tipos de ellas y sería algo así. Imaginaos unos arbustos, unas ramas de unos arbolitos pequeños que tengan un poco esta disposición. La araña elige muy bien siempre su sitio, no solo por cómo están las ramas colocadas, sino también por la humedad, la luz, el aire que pase. Por ejemplo, les encanta hacer las telas cerca de corrientes de aire para que puedan así ser más fácil atraer insectos voladores, por ejemplo, ¿no? Una vez que la araña ha elegido este sitio, lo que haría sería hacer una estructura, digamos que partiría un hilo que va de rama en rama y hay una estructura un poco como las tirantas que están haciendo ahora, por ejemplo, en los estadios olímpicos, que son unas tirantas principales que sostienen luego toda la estructura. Una vez que ha conseguido hacer este entramado, la araña, partiendo de ella, va tejiendo hilos hacia abajo y genera una plataforma cada vez más cerrada de seda. Sería algo así como la carpa de un circo. La araña ya tendría un lugar ideal para recoger todos los insectos que volando o bien atraídos por ejemplo por las flores de esta planta aparezcan por el lugar. La araña normalmente suele estar escondida en un rincón de esta tela. Algunas están en medio, pero normalmente están escondidas en un embudo de seda que hacen entre 2 o 3 hojas de la propia planta. Imaginaos aquí el embudo de tela, la araña estaría aquí y en cuanto siente la más mínima vibración de un insecto que anda por esta carpa, por esta plataforma de seda, ella sale corriendo y lo atrapa. Una de las telas más conocidas por todos nosotros son las telas circulares que producen las arañas de jardín. Esas telas tan bonitas que a veces vemos en el bosque, muchas veces cubiertas de rocío. ¿Cómo se las ingenian para hacerlas? ¿Cómo son tan perfectas, tan bonitas, tan redondas? Pues todo tiene su magia. Imaginaos, vamos a dibujar primero una ramita en el bosque de cualquier planta, por ejemplo, un joven nogal que está creciendo. Aquí, por ejemplo, habría otro. La araña, normalmente a primera hora de la mañana, cuando hace un viento adecuado y la humedad perfecta para ella, sube por esta rama y se coloca, por ejemplo, en uno de los extremos. Desde aquí, lanza por su glándula sedífera, que tiene el abdomen, lanza un pequeño filamento que es arrastrado por la corriente de aire. Pensad que la seda no pesa prácticamente nada. Una vez que esa hebra de seda ha tocado otro extremo, la araña lo que hace es tensarlo. Y ya pasa a través de él. Una vez que ha llegado a este extremo, la araña lo que hace es tejer otro hilo de seda que va dejando enrollado en su pata y va haciendo el camino contrario. Digamos que iría en esta dirección. Al llegar aquí, destensa ese hilo y formaría como una especie de Y. Una vez puesta en este extremo, porque la seda es flexible y ha conseguido, digamos, doblar ese filamento, se descuelga hacia el suelo o hacia otra rama, por ejemplo, imaginemos que hay otra ramita, y pegaría el extremo a otra de las ramas.
digamos ya tendría una estructura muy básica, que es la parte de arriba y una Y bastante grande hecha con seda. Pues bien, de aquí y partiendo del centro, intentaría repetir la operación. Subiría, andaría en esta dirección, bajaría por otra rama y volvería a tensar hilos en otras direcciones, siempre ayudada por el recorrido perimetral que le da toda esta estructura. Es el momento en que la araña, con esta telaraña que tiene ya, digamos, este boceto de telaraña que tiene ya hecha, empieza a enrollar. Desde el propio centro hace una pequeña estructura o plataforma muy básica y muchas veces de un hilo muy apretado y a veces desdibujado. ¿Por qué es así? Ella va a esperar siempre en el centro de la tela, de manera que si esta plataforma le da un aspecto como un poco abstracto, un poco desdibujado, cuando esté posada en el centro va a pasar desapercibida por los enemigos, no se va a remarcar su silueta, digamos, en el aire, ¿no? Entonces, una vez hecha ya esta estructura, deja un pequeño hueco y empieza de un extremo a tejer tela. Cada vez que mete o pega un extremo a uno de los tirantes, va dejando por el camino pequeñas gotitas de seda pegajosa. Son casi invisibles, apenas se ven por el ojo humano, pero son realmente la parte de la tela que realmente es capaz de atrapar al insecto. Entonces la araña va tejiendo poco a poco, hasta completar todo el círculo. Las telas de araña tienen una fortaleza inmensa. Imaginaos un abejorro que viene volando y se estrella directamente contra la red. La red absorbe ese impacto, se flexiona, se comba totalmente, pero vuelve a recuperar otra vez su estado original. Una vez que ha quedado ya atrapado, la araña rápidamente va a huir del centro de la tela hacia donde ha caído la abeja en este caso, y allí lo va a envolver muy rápidamente con tela. Digamos que esa seda que emplea para envolver a la presa aún viva, lo que va a hacer es afianzarla para que no salga volando, no pueda escapar, y lo que va a hacer es inmovilizarla totalmente. Esa seda es muy diferente a con la que he construido la red. Es una seda, digamos, más filamentosa, son muchísimas hebras que salen despedidas y que forman el paquete casi como en 2 o 3 segundos. Así que después de hablar de estas curiosidades, vamos a ir al campo a ver si con un poquito de suerte podemos encontrar alguna entre los arbustos. Fijaos en esta pequeña maravilla. Es una tela de araña que tiene forma de cúpula de circo. Es una especie de bandeja de seda. La araña normalmente suele reposar en la parte de abajo de la cúpula. De esa manera está alerta. Cuando alguna presa, algún insecto pequeño toca alguno de los filamentos que componen la tela, ella rápidamente se abalanza sobre él, lo enreda en seda y se lo lleva a uno de los extremos de la planta. Allí tranquilamente lo va a devorar hasta la próxima presa que pueda caer en los filamentos. Estamos a finales de verano y esta tela de araña porta no solo un adulto, sino un montón de crías pequeñas. Luego se puede apreciar cómo todas esas crías que ya han eclosionado hace unas semanas comparten la tela con la madre. De hecho, hay un montón de presas enredadas en estos filamentos de seda y toda la familia ha ido disponiendo de esas presas en el transcurso de los días. Fijaos, en este cardo seco hay una madre araña que ha tejido anteriormente una cápsula de seda muy finamente tallada y en el interior hay muchísimos huevos que están a la espera de eclosionar. Dentro de poco esas arañas emergerán y se dispersarán por la zona. Ahora mismo la madre, que los cuida de una manera muy ferviente, lo que ha hecho es ni más ni menos que desplazar ese capullo lleno de arañitas. Lo que ha hecho es, las ha cogido del extremo del cardo, donde ahora mismo empezaba a pegar ya el sol, ha roto la envoltura que sujetaba ese capullo
y los ha bajado hasta esta posición donde están mucho más sombreados. Aquí lo que hace es vigilarlos hasta que emerjan. Estas telarañas abandonadas de finales de verano nos anuncian dos cosas. Primero, que el adulto posiblemente ya ha muerto, porque una vez cumplida su función reproductiva, por estas fechas, directamente deja paso a su descendencia. De hecho, seguramente cientos de pequeñas arañitas se han dispersado y ahora están entre la vegetación. Ahí pasarán el invierno hasta la próxima primavera, donde empezarán a construir ellas su propia telaraña. Bueno, como veis, estos animales son muy interesantes y realmente, como son tan abundantes, porque podéis verlos en los campos, en el jardín, incluso en un parque, en los árboles, en las cortezas, yo os animo a que las investiguéis, a que las observéis y que las disfrutéis sobre todo. Así que con esto me voy a despedir hasta el próximo capítulo de Cuaderno de Gaia, donde hablaremos de otros temas. Hasta la próxima. La semana que viene tendremos una nueva entrega de Cuaderno de Gaia, pero ya será sin Ángel en el plató, así que vamos a aprovechar de entrar a Ángel para, para destacar que sorprende bastante que el tema de las telas de araña dé para tanto, ¿no? Muchos seguro que les llama la atención, ¿no? Sí, desde luego cualquier organismo, por pequeño que sea, realmente nos puede sorprender y maravillar. Y en el caso de las arañas, desde luego que muchísimo, porque llevan en el planeta millones de años y sus especializaciones son tremendas. Y no solo emplean la seda para atrapar a sus presas, sino lo hacen para envolver sus huevos, pues para protegerse, para hacer cámaras para pasar el invierno. Es decir, son criaturas muy sorprendentes que además las tenemos a la vuelta de la esquina, incluso en nuestras propias casas. Ángel, la mayoría de las grabaciones las habéis hecho aprovechando el buen tiempo, porque teníais que salir al campo, ¿no? Sobre todo a final de verano. No sé si, por ejemplo, el hecho de que este otoño pasado haya sido tan poco lluvioso ¿ha dificultado algunos rodajes? Sí, algunos rodajes que tenían que ver más con, por ejemplo, con la botánica, con plantas, ¿no? Pues sí que ha dificultado el hecho de que vas al campo y realmente la escasez de lluvia pues nos ha quitado un poco de esos protagonistas, ¿no? Pero bueno, esta primavera intentaremos retomar un poco esos capítulos. Y pues avanzarnos a algunos de los temas que vais a tratar, porque son muy diversos, ¿no? Sí. Tocan temas muy diferentes, cuéntanos. Sí, realmente hemos querido coger una pincelada de temas muy diferentes y puede ser, por ejemplo, desde hablar, por ejemplo, sobre hongos y setas, o por ejemplo de plantas carnívoras ibéricas, por ejemplo, sobre invertebrados de muchos tipos. Lagartijas, de ranas... Sí, un poco de todo. Hemos querido dar un poco pinceladas un poco de cada cosa para que sea un poquito diversa la serie. Sobre todo es un poco que intenten causar un poco el espíritu de naturalista, para que la gente que lo vea se inicie y diga, va, pero si esto lo tengo aquí cerquita de casa y puedo verlo, puedo ir a apreciarlo, esta araña vive a lo mejor en este muro y pueo observarla. Eso es lo que yo quiero, que la gente se enganche un poco a... Le pique la curiosidad, ¿no? Sí, le pique la curiosidad Y por ejemplo, hay una de las opciones, ¿no?, que vamos a tener con esta serie es que podamos aprender de manera práctica, podemos descubrir qué tenemos que hacer si nos encontramos con un animal herido, por ejemplo, ¿no? También, sí. Esto era una de las ideas que tú planteabas en la serie. Sí, realmente se nos ocurrió también hacer un capítulo, por ejemplo, hemos hablado de las rapaces nocturnas, pero también hemos pensado, bueno, también podemos hablar de la problemática que tienen esas aves también, ¿no? Y ver qué gente está trabajando con ellas, ver qué gente pues, se está dedicando a recuperarlas, a soltarlas otra vez a la naturaleza. También me gusta dar un poquito esa pincelada de gente que esté trabajando en diferentes temas, porque también hemos traído incluso a fotógrafos expertos, ¿no?, que nos hablan a lo mejor de otras técnicas, por ejemplo, ¿no?, como macro extremo, no sé. Hemos intentado dar eso, pinceladas de cosas muy diferentes. ¿Cuántos capítulos va a haber? ¿Esto ya está decidido? Más o menos, creo que unos 20, 21, creo. Te he pillado, ¿no?, un poco. Me has pillado 20, creo que 20, 21. Y si hablamos de la gente que le ha hecho posible la serie, ¿no? ¿Cuánta gente hay detrás de esta? ¿Querías un poco nombrar a algunos de los compañeros? Claro, sí, porque es un trabajo de equipo y además es un trabajo arduo, porque claro, a veces parece que lo fácil es el rodaje, pero luego viene todo el trabajo pues, de sonorización, montaje, pues la realización, por supuesto. Todos los detalles, ¿no? Gente y los cámaras, por supuesto, todo. Es que es un equipo... Sales al campo y vuelves un poco loco a todo el equipo porque según vas encontrándote cosas, ¿no? Sí, un poco, sí, porque muchas veces, claro, salimos con un tema y lo vamos encauzando, pero sobre ese tema a veces salen cosas que, claro, cuando vas al campo es siempre una sorpresa. Nunca sabes si vas a encontrar, por ejemplo, 10 arañas, 5, 4, o puedes encontrar una araña con huevos o no la vas a encontrar con huevos en ese momento. Entonces es una sorpresa y sí, el equipo a veces a veces me odian. Dicen, este hombre que me va a volver loco. Bueno, Ángel, ¿y alguna idea más que tengas? Bueno, esta serie ya has dicho, ¿no? Unos 20 capítulos más o menos. ¿Y después tienes algún plan? ¿Tienes alguna idea por ahí que te da vueltas y que tienes ganas de...?
Ideas hay porque la naturaleza, gracias a Dios, es inabarcable, o sea, tiene 1000 aspectos que se pueden tocar y, claro, ideas hay muchísimas y muchas ganas y mucho ánimo para continuar, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues ojalá sigas colaborando con nosotros mucho tiempo. Muchísimas gracias. Fantástico, muchas gracias por a vosotros. habernos acompañado.